Así que es un buen marco para esta conferencia que nos va a dar la doctora Dominique de Courcelles, quien ya ha estado con nosotros. Ella en alguna ocasión ya nos habló sobre otros temas, sobre Carlos V, si mal no recuerdo, sobre el barroco, etc. Y en esta ocasión ella vino desde Francia, desde París, para presentar esta conferencia. Y bueno, pues te agradecemos mucho. Dominique, quiero decir que fue mi maestra en París y fue mi sinodal en el examen de doctorado hace ya algunos años, así, y desde entonces guardamos una amistad muy estrecha y por eso conoció México. Bueno, Dominique se ha dedicado sobre todo a estudiar mucho la mística en Europa y en concreto en España y Francia. Publicó libros sobre Santa Teresa de Jesús, otros libros sobre la muerte en Cataluña, ha escrito, bueno, infinidad de libros que ahora prepara una traducción con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Aquí está el doctor también, José Rubén Romero, que es representante de la institución, y que esperemos que pronto salga ese libro, y cuando salga, pues le invitamos a presentarlo aquí al Centro de Estudios, y el doctor nos lo permite, desde luego, ¿no? Bueno, y luego aquí hay una figurita muy curiosa que ella quiso poner aquí como santa protectora, es una Venus de Milo, pero la versión oaxaqueña. Entonces, por ahí me pareció interesante mostrarlo dentro de lo que va a haber, y muchas imágenes que para nosotros seguramente van a ser muy asombrosas. Y bueno, Dominique, muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de todo, quiero agradecer al doctor Manuel Ramos por su invitación aquí en Telmex, y es para mí un placer y un honor estar aquí dentro de esta casa maravillosa para hablar de lo que me interesa, es el surrealismo, la surrealidad, aquí en la Ciudad de México. Y mi ponencia se incluye dentro, es más o menos una parte de un libro que estoy actualmente preparando sobre la Ciudad de México. Y como México nos importa mucho en entender y vivir hoy dentro del contexto de la globalización del ex. Pero empiezo ahora la ponencia. El título, donc, el surrealismo de Francia y México ha cambiado un poco. El título será real y surreal. Francia y México, intensificaciones surrealistas mexicanas. Se ha dicho que en México se amontonan las piedras, las palabras y las significaciones. En México, todas las imágenes son astucias de la memoria, recuerdos de lo que no ha sido nunca visto. Aquí, la luz se desliza como en ningún otro lugar del mundo sobre las cosas que no se cree poder detener, y siempre está presente aquel conflicto entre materia y fugacidad que nos recuerda el propio debate interior entre instante y duración, presente y pasado. Y cuando México se ha alejado, cuando la visión se ha desvanecido, no queda más que buscar la significación. Y tenemos toda la existencia para esto. México, el país, cubre un territorio que es posiblemente un fragmento del imaginario. Pocos lugares han sido objeto de tantas visitas de artistas, como si la materia propuesta por el país invitara a la proliferación de reflexiones y de obras en proceso. Hay en la Ciudad de México una mezcla única entre una fuerza cultural innegable, una invitación hacia el absoluto, por la naturaleza, el mundo indígena, tan propicio a generar reflexiones en torno a la conciencia y a la compatibilidad, por la independencia y la revolución. Y hay aquí una gran tolerancia hacia los extranjeros. México, la Ciudad de México, es una ciudad que ya ha suscitado páginas y páginas de escritura. Creemos haberla leído siempre a través de sus cronistas, haberla visto ya. Está salpicada de referencias literarias, de referencias a Almarenes, desde Bernal Díaz del Castillo hasta Elena Poniatowska
o Carlos Monsiváis, o Gabriel Orozco. Es la juxtaposición de piedras y de palabras, así como de los brazos y las piernas, de las cabezas, de los pies y de las manos de los hombres y de las mujeres más diversos. Nunca se borra nada de lo que se ha juxtapuesto, superpuesto, desde la maravillosa de Mexitlán hasta la Ciudad de México, Distrito Federal. Hay aquí modelos, pero también simulacros. Los domos de las iglesias se abren hacia firmamentos dorados falsificados. ¿Qué es real y qué es surreal en la Ciudad de México? Aquí se necesita tener una lupa, incluyendo la palabra de André Breton en sus manifestos du surrealismo, no para ver el error, lo pequeño, sino para ver lo diferente. Aquí, todo es sensible, se da, se ofrece a los sentidos. Hemos que recordar que en un día de 1908, en Montmartre, en París, Guillaume Apollinaire declamó al aduanero Rousseau su protégio. Cito: ¿Te acuerdas, Rousseau, del paisaje azteca, de las selvas en que crecen el mango y la piña, de los monos desparramando la sangre de las sandías y del rubio emperador fusilado ahí? Fin de la cita. De esta manera nació la leyenda, asumida después por André Breton y Benjamin Péret, del viaje de Rousseau a México como músico del ejército napoleónico. El cuerpo de México empieza a ser moldeado por ese ingenio poético que, gracias a la interacción y la actividad comunitaria, adquiere poco a poco el movimiento surrealista francés. El surrealismo francés se fundó en México a partir de las visitas extrañas de André Breton y Antonin Artaud, entre otros, y México en el surrealismo por obra de su misma María. Dio a entender al mundo por mucho tiempo, dio a conocer al mundo durablemente espacios imprevisibles y ya imprescindibles de la contemporaneidad de hoy entre tradición y globalización, como apéndices mayúsculos que comunican la naturaleza desbordada con el sueño, como bien lo supo Edward James a través de Chicla. México enseña siempre cómo estar entre real y surreal, cómo descifrar y aprovechar la surrealidad para vivir hoy, para intensificar la vida, nuestra vida. La Cara Collage de Alan Glass, que conmemora una manifestación más del azar objetivo surrealista en México el año 1996, del centenario del nacimiento de André Breton, expone un sorprendente hallazgo del guante de bronce. Guante gemelo del que tuviera el iniciador del surrealismo en su estudio parisino. Entre real y surreal, el guante, en el principio de esta prensa, nos invita a ir a otro mundo. Citaré aquí algunos testimonios de los viajeros franceses y después enseñaré la huella poderosa surrealista en México y cómo eso nos importa y nos impacta hoy. Si hemos de creer su propio testimonio, la aventura mexicana de André Breton y en cierta forma la del grupo surrealista francés se inicia en su infancia gracias a una novela de aventuras leída en la niñez, El Indio Costal, de Gabriel Ferri de 1852. México aparece como un país subversivo y dinámico. Breton dice en su Recuerdo de México, cito: ese viento de libertad de 1810 en 1910 rugió irresistiblemente con la voz de todos los órganos verdes
que surgen allí bajo un cielo de tormenta. Fin de la cita. Los surrealistas van construyendo cada uno una entidad diferente para México y acomodan sus propios sueños de libertad, de democracia, de belleza y de poesía. A de notar que el universo de Rufino Tamayo, telúrico y cósmico, se yergue en la obra de André Breton y de Benjamin Lepere, tanto como en la de Octavio Paz, como un símbolo de libertad artística en oposición a las consignas del nacionalismo de los muralistas y del realismo socialista, contra él que Breton y Trotsky se declararon en el Manifiesto por un arte revolucionario independiente, redactado en Coyoacán en 1938. Después, hubo en México dos grupos de surrealistas, como en París, cada uno teniendo su propia personalidad. No hablaré más de la historia propiamente dicha del movimiento surrealista en México, sino trataré de lo que me interesa, es decir, de una cierta sensibilidad que se prosigue hoy, que se desarrolló a partir de los surrealistas de Francia y de México. De hecho, no son todos los caminos lo que conduce a México, sino el flujo de quienes aman la materia, las piedras, la luz y el sol, los nopales y la tequila, los colores y los perfumes, las voces roncas o los cantos de tenores. Agustín Lara o Olivia Gora, de quienes no temen las cenizas o la basura, las heridas y las lágrimas, los amores perdidos y los bandidos del río frío. Rubén Gámez, Luis Buñuel o Carlos Revelas. Eso es lo que arrastra de verdad hacia ella, la Ciudad de México. En su poema Mariposa de Obsidiana, aparecido en 1950 en París en el Almanach Surrealiste du Demi-Siècle, Octavio Paz escribe: si yo misma, la madre del pedernal de la estrella, yo, encinta del rayo, soy ahora pluma azul que abandona el pájaro en la zarza, bailaba los pechos en alto y girando hasta quedarme quieta. Entonces empezaba a echar hojas, flores, frutos. En mi vientre latía el águila. Yo era la montaña que engendra cuando sueña, la casa de fuego, la olla primordial donde el hombre se cuece y se hace hombre. ¿Se ha detenido acaso el tiempo en México, suspendido en la ciudad? Me recuerdo haber buscado siempre el tiempo aquí, haber corrido, a pesar de la altura entre los volcanes, por las calles pavimentadas o por Reforma o Insurgentes o Revolución o Lázaro Cárdenas, para encontrar por fin el claustro escondido de San Juan Jiménez de la Cruz, el convento precioso y destruido de Santo Domingo, el mercado de la Laguna y otros lugares como Tepito, para admirar y tocar al Caballito o a Ángel o a Cuauhtémoc o a la Guadalupana, para entrar en las entrañas de los palacios de Tezontles, de los museos y de las iglesias, de los mercados del metro, para contemplar los millares de corazones, así como las flores de los altares, para disfrutar un café de olla, una sopa de huecaroche, unas quesadillas de nopales, para respirar las fragancias de carnitas, de chocolate y canela, de tomillo y de romero de las cocinas mexicanas. Sin olvidar que hubo un tiempo en México, el tiempo de los aztecas, en que los dioses existían, pidiendo sacrificios de sangre, en que los cristos y los santos cristianos no existían, todavía no existían. El secreto de México, así pues, es este exceso, este énfasis que nunca acaba. La locura de las piedras, de los colores y de los olores, de lo divino y de lo humano, de la sangre derramada, del polvo y de las cenizas, la intensificación de la vida y de los sentidos, más que la realidad, una surrealidad.
En su libro Los Tarahumara, Antonin Artaud nota: al norte de México, a 48 horas de la ciudad de México, 40.000 personas llevan un estilo de vida anterior a Diluvio. Cuestiona un mundo en el cual la gente habla tanto sobre el progreso solo porque resienten la desesperación de progresar. Fin de la cita. Así se puede evocar los universos del viaje, las aventuras y hasta el misterio. Hay una lectura visionaria de la naturaleza, una lectura por la lupa para ver lo diferente. Es necesario tener tiempo, poder tomarse todo el tiempo, mirar hacia el cielo, mirar hacia los volcanes, mirar hacia el mar, imaginar el mar que se encuentra más allá de los volcanes, el mar Atlántico, de donde llegaron los conquistadores por la Veracruz. Buscar el tiempo, se imagina que los habitantes de la Ciudad de México, impregnados de historia, de las caídas y de los fracasos, de las conquistas y de las grandezas, de las matanzas, apoyados sobre su pasado tan prehispánico como hispánico, intentan usurpar vidas imaginarias, escapar a los límites, o más bien, transgredir los estrechos límites del espacio y del tiempo. Así, los arquitectos y los artistas, los pintores, escultores, músicos, videastas, como los escritores, van a fabricar de forma duradera lo imposible aquí en la Ciudad de México, concretizar las imágenes de la memoria, de los sentimientos y de los deseos, hacer sensibles los héroes del pasado, las civilizaciones desaparecidas, la belleza y lo feo, el sueño. Por eso, los surrealistas de Francia y de México nos ayudan a entender lo que pasa hoy siempre en la Ciudad de México y en el mundo. México, el Zócalo, centro antiguo de México, Tenochtitlán, con su catedral barroca, con su suelo temblando lleno de cadáveres, al lado del campo de las piedras pulidas aztecas, la plaza de las tres culturas y Tlatelolco, los ríos subterráneos y las nieves de los volcanes que la circundan, todo el pasado mítico de los hombres y mujeres desconocidos y desconocidas que hicieron México, todo eso es México, de que hablaron y hablan todavía los surrealistas, porque el surrealismo pertenece siempre a México, es su antepasado y su presente, su porvenir, y despierta a los hombres y mujeres de hoy hacia sus sueños propios, hasta Tequila de Rubén Danés. Aquí la fotografía del Zócalo con el director de cine Carlos Saura, en español. La geografía surrealista se alebresta cuando llega a México. Hierve, crea suelos y subsuelos únicos. La siguiente. Leonora Carrington, Remedios Varo, Wolfgang Paalen, Luis Buñuel y muchos otros son artistas tan mexicanos como Octavio Paz y a la vez tan franceses y tan cosmopolitas. En los días de la calle Gabino Barreda, quien es un filósofo, de 1944, el pintor Gunther Grasso ha pintado los retratos de Leonora Carrington, Remedios Varo, Benjamin Perret, Esteban Frances y de sí mismo. Alice Raum, poeta surrealista francesa, encontró su vocación pictórica en los colores, los paisajes y las fiestas de México y conservó su poesía, verdadero sustento de mitos, talismán de inusitadas revelaciones, como infraestructura de su producción plástica. Así, la poderosa huella del surrealismo francés en México y de México en el surrealismo se hizo huella mexicana. México es uno de los lugares imposibles desde donde, por ejemplo, desde la torre latinoamericana, tal vez puede uno ejercitarse en adivinar qué vidas y muertes transcurren en sus terrazas y pasillos y barrios
y avenidas, en sus rumores y gritos, en su violencia y en su dulzura, en la sombra de la contaminación o en la claridad de los días de la lluvia. Diremos que nuestra mirada de hoy, gracias a los surrealistas, se dirige real y surrealmente por encima de las tierras y de los montes y los mares hacia otras tierras y otros montes y otros mares, mexicanos y europeos, franceses, del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo hacia París, hacia Barcelona, hacia Madrid. México y su zócalo es el centro del mundo. Puede presentarse como un principio de intensificación de la vida. En la historia del surrealismo, desde Francia hasta México, ayer y hoy, México permite encontrar la lupa, dando a los dramas de la vida de las personas y de los pueblos un grano más ajustado, como lo dice el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty a propósito del cine. Un grano más ajustado, que es por excelencia lo surreal. México es lo surreal por excelencia, como se ha dicho hasta saciedad. Es aquel grano más ajustado, como una especie de radicalización de lo estético hasta el manierismo, por medio de un tratamiento singular del espacio y del tiempo, utilizando la fragmentación o la diferenciación. La intensificación de la vida es también la de la vista para ver diferente aspecto. Como nos lo enseña, por ejemplo, el libro surreal de Margot Glantz, Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. La obra de Anton Artaud, tan atraído por México, consistió precisamente en formar un teatro y una literatura que dan las bases para un quehacer contemporáneo de la creación, utilizando la fragmentación o la diferenciación de las mitologías de su propio inconsciente y de sus viajes en México, desde un cuerpo que sufre y se disloca. Ya que los Tarahumara cubren las rocas de la Sierra Tarahumara con signos, en estas rocas mismas, el viajero Artaud intensifica la vista y intensifica la vida al percibir un pensamiento metafísico surreal. La siguiente. A propósito de la pintura de María Izquierdo, de que se desprende una inspiración verdaderamente india, Artaud escribe, cito, hay telas híbridas como la que acabo de citar, en la que el espíritu de la raza india se defiende, telas en las que se advierte de modo directo la técnica del arte europeo moderno, y en las que los tres sabios de Dera, de Picasso, etc., hablan subterráneamente. Tengo ante mis ojos un hermoso desnudo sentado en una silla. Hay en él reminiscencia de las deformaciones arbitrarias de la pintura de París, sobre todo en un lado de la espalda y en el brazo derecho. Pero allí, donde justamente las deformaciones parisienses son arbitrarias y en nada corresponden a la realidad, María Izquierdo vuelve a encontrar la necesidad de deformación. Deformación es una palabra muy importante. Al hablar de la importancia de la función fabuladora, que es también la de la pintura, el filósofo francés Bergson subraya el modo de la alucinación voluntaria. La función fabuladora produce una representación en lugar de la percepción, es decir, según el filósofo Bergson, una alucinación naciente o una imagen casi alucinatoria. La deformación surrealista, la de María Izquierdo, por ejemplo, es precisamente esta anticipación de la percepción, pero una anticipación en el presente, ya que la vida es una potencia de creación, formación y deformación y refiguración, reformación. Es la intensificación de la vista de la vida.
Artaud escribe todavía a propósito de la pintura de María Izquierdo. Toda la pintura de María Izquierdo se desarrolla en este color de lava fría, en esta penumbra de volcán. Y esto es lo que le da su carácter inquietante, único entre todas las pinturas de México. Lleva el destello del mundo en formación, del mundo que se funde. Sus ruinas aquí no evocan un mundo en ruinas, evocan un mundo que se rehace. Y este es el lado amalgamado de la civilización actual de México, una especie de catolicismo pagano que detrás de la cruz latina de Cristo se esfuerza por volver a encontrar la cruz de brazos iguales de los viejos palacios geométricos de Guzmán, de Mitla, de Palenque o de Copán. Fin de la cita. Donc, así en el cuadro Sueño y Presentimiento de 1947 de María Izquierdo. Para Oriol Breton, México, país de la primera revolución agraria del siglo XX, simbolizaba uno de los valores esenciales del surrealismo, la libertad. A esta visión corresponde su interés por el arte popular mexicano y por aquellos pintores que, como Rufina Tamayo y Frida Kahlo, se acercaron a dicha producción. Por ejemplo, la siguiente, a propósito del Pirulí de 1949 de Rufino Tamayo, Breton nota: en México, políticamente hablando, una golosina como esa flecha rosa tiene siempre un regusto a volcán. Fin de la cita. Breton afirma en México que el conjunto de textos que figuran en el catálogo de la exposición inaugurada el 10 de marzo de 1939 en la Galería Renou École en París, que los objetos populares mexicanos responden a la necesidad de preservar el acento individual, artístico, en el objeto más pequeño del uso cotidiano y de imprimirle al producto del trabajo la caricia de la mano del hombre. Fin de cita. A petición de Breton, el poeta guatemalteco y crítico de arte Luis Cardosa y Aragón, que el cinismo decía ser el más mexicano de los extranjeros, escribe en El Nacional en 1936. La siguiente. Estamos aquí en la tierra de la belleza convulsiva, en la patria de los delirios comestibles. La supremacía de nuestra naturaleza, de nuestro tiempo, de nuestra realidad indígena, es tan avasalladora y orgullosamente inclemente que nos ofrece hasta una nueva muerte, distinta de las otras muertes. México tiene su muerte como tiene su vida diferente de las otras vidas. El Museo Nacional no es sino un poco de toda esa limadura de prodigios de que está formado el subsuelo de México. Fin de la cita. Y hemos escuchado la palabra tierra, belleza convulsiva. Hay que recordar aquí la belleza convulsiva, la convulsión de la Ciudad de México en esta noche del 13 de abril pasado. Es una fotografía del Salón de los Monolitos hacia 1900. Así, el surrealismo se acerca, quiera o no, a la experiencia mística y al cine. La mirada surrealista, así como mística o cinematográfica, permite transgredir los límites del espacio y del tiempo, fabricar puentes por encima del vacío, del desánimo o de la muerte. Por ejemplo, al lado del Museo Nacional, como el contrapunto, veamos la siguiente: Milana y yo, de Frida Kahlo, de 1937, y sobre todo, la siguiente, Su sol y vida, de 1947, basado en un simbolismo erótico botánico, como para responder a otro tipo de exigencias, no solo las del oro físico, sino también a las del oro mental, o tal vez místico. Así,
responderán a estas mismas exigencias, por ejemplo, las películas de figuras mexicanas tan subversivas como Macario de Roberto Gavaldón de 1959, Tequila y Fórmula Secreta de Rubén Gámez, La Vía Láctea de Luis Buñuel y mucho más tarde Rapón de Carlos Regadas, etc. El pasado, el presente y el futuro se sustraen para dar lugar a la impresión de una temporalidad subreal que prescindiría de los tres tiempos fundadores de la narración. Así, el aquilamiento de los palacios y casas, de las iglesias y conventos, de los conquistadores, de los santos y de los ángeles, de todos los cuerpos muertos, de los vencedores y de los vencidos, en la Ciudad de México, gloriosa pero devastada, antaño metrópolis del Nuevo Mundo, una de las mayores metrópolis del universo, señala la inexorabilidad de la historia. Para sobrepasar y ocultar los lagos, las tierras, los paludes antiguos, los conquistadores secaron poco a poco el Valle de México Tenochtitlan. Fue un fracaso, un desastre absoluto. Hoy, el arquitecto Teodoro González de León dispuso en diferentes puntos de la ciudad sus colosales edificios de piedra, como las pirámides antiguas del Sol y de la Luna en Teotihuacán o en Tula, pero los baños de luz, de agua y de árboles, punteándolos con páramos de piedra de buen soriano. Y a Teodoro González de León se preocupa también la restauración de los lagos y tiene ahora un proyecto que se llama el proyecto Texcoco. En Recuerdo de México, André Breton había escrito: imperiosamente, México nos convida a esta meditación sobre los fines de la actividad del hombre, con sus pirámides hechas de varias capas de piedras correspondientes a culturas muy distantes que se han recubierto y oscuramente penetrado unas a otras. El gran mensaje de las tumbas, que por vías libres de toda sospecha se difunde mucho más que se descifra, carga el aire de electricidad. México, mal despertado de su pasado mitológico, sigue evolucionando bajo la protección de Xochipilli, dios de las flores y de la poesía lírica, y de Coatlicue, diosa de la tierra y de la muerte violenta, cuyas efigies, dominando en patetismo y en intensidad a todas las otras, intercambiar de un extremo a otro del Museo Nacional. Recordamos aquí el mundo mágico de los mayas, de la pintora anglo-mexicana Fedora Carrington. En esta temporalidad desprovista de los tres tiempos de la narración, que es aquella agustiniana de San Agustín, de un presente del pasado, de un presente del presente y de un presente del futuro, se desarrolla la memoria de una presencia real, de visibles, que tienen la visibilidad de cuerpos que no están presentes en carne y hueso, pero que se ofrecen por entero, sin embargo, a los sentidos del espectador, como con una presencia corporal equivalente a la de personajes vivos. Lo que es pasado vuelve al presente y, sin embargo, es siempre pasado. Eso es lo esencial del mensaje, un mensaje más o menos de tipo místico, del surrealismo y de la Ciudad de México. Enseñar cómo la apariencia de las personas puede situarse en un intervalo entre muerto y vivo, entre estatua y persona, entre real y surreal, imágenes de sueños, recuerdos, delirios, invenciones, personajes extraños, personajes sin nombres, quizá espectros o fantasmas, espacio sin lugar, discurso explosionado. La distinción entre los mundos en la percepción que de ellos se da es suprimida.
muertos o vivos, históricos o ficticios, todos tienen cuerpos visibles de carne y hueso, como en Tequila, en fórmula secreta o en el milieu fidencio. Así como en este éxodo dedicado al Santo Niño de Atocha de 1940. Tal es aquel mundo, nuestro mundo, tan olvidado, que yo, en cierta medida, calificaría voluntariamente, gracias a los surrealistas, de fantasmal, a la vez representación y percepción surreal y real. El mundo esencial de la experiencia, de la transgresión, de los límites. Como si los personajes quisieran significar que sabemos que, aunque no se mueran en el intervalo, un día es un muerto o una muerte yo misma, quien dirá, sé de qué hablo, de dónde soy, yo te miro. Y citaré una vez más a André Breton. Todo induce a creer que existe un cierto punto del espíritu, desde el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de percibirse de forma contradictoria. Creo en la resolución futura de estos dos estados tan aparentemente contradictorios como el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad, si se le puede llamar así, hacia su conquista es hacia donde yo soy y yo voy, seguro de no alcanzarla, pero demasiado despreocupado de mi muerte como para no soportar un poco los gozos de semejante posesión. Fin de la cita. La coexistencia de los opuestos no es, por excelencia, aquello hacia lo que se dirige la mirada mística. ¿No concierne acaso a la surrealidad? No hay oposición, sino coexistencia del ensueño a la realidad en una surrealidad. El espectador y lector de los surrealistas en Francia y México no se sitúa acaso deliberadamente en la surrealidad, lo que le permite por fin disfrutar del mundo. Así. Al mirar al obrero en huelga asesinado de Manuel Álvarez Bravo de 1934, Octavio Paz de Cara, pero el cadáver estaba vivo, tan vivo que ha saltado de su fosa y se ha presentado de nuevo ante nosotros, con su misma cara terrible e inocente, cara de tormenta súbita, cara de incendio, cara y figura de nada en medio del bosque encantado. Fin de la cita. El surrealismo no data de ayer ni de mañana, es de siempre, tan viejo como el mundo, para ayudarnos a entender al mundo y a se quedar en el mundo. La actividad del sueño depende estrechamente de la actividad de la virilidad que le precede, y la actividad durante la virilidad procede, al menos parcialmente, de la actividad onírica anterior. Citaré aquí a un poeta que admiraba a los surrealistas, Javier de la Urrutia, de quien nos ha hablado también Carlos Monsiváis. De la Urrutia escribe en su poema Nostalgia de la muerte, de 1946, leo. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espero. Hallar en el espero la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de oros. Y contar a su oreja 100 veces y 100 veces
hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Fin de la cita. Tal es el poder de evocación de la paradójica mirada mística, mistérica, surreal del poeta, así como del pintor, la siguiente, Arturo Rivera, en el sueño de Ana Freud, la siguiente, de 1937. Benjamin Pérez, poeta, militante revolucionario, combatiente de la Guerra de España, refugiado en México de 1992 a 1949, con la pintora su compañera Remedios Varo, tiene un puente entre las culturas prehispánicas clásicas y las de los indígenas contemporáneos de México. Es el primer traductor al francés del libro del Chilambalam de Chumayel, colección de profecías y textos esotéricos mayas. Escribe a su regreso a Francia un largo poema aire mexicano, del cual Octavio Paz ha dicho que es uno de los más bellos que los mitos y los paisajes americanos hayan inspirado. Rufino Tamayo, dibujó la ilustración para aire mexicano de Benjamin Pérez. La siguiente. Este texto es el texto de Benjamin Pérez, Aire Mexicano, es una síntesis vertiginosa de la historia de México desde sus orígenes míticos hasta nuestros días, pasando por las epopeyas revolucionarias de Zapata, nutrido de imágenes que parecen surgir directamente del inconsciente colectivo, por ejemplo el Zapata de Alberto Gironella, hacia 1989. A propósito del arte precolombino, Pérez escribe la siguiente nota. La representación de Coyhaique, la madre virgen de Huitzilopochtli, la de la falda de Serpentes, comunica inmediatamente una atmósfera de terror. La exteriorización de dicho horror en el arte no es sino una tentativa de dominar l'autre. Fin de la cita. El problema que nos da hoy a entender no consiste en ser o no ser, sino en ser la muerte y la vida juntas, inextricablemente unidas en los meandros de la serpiente emplumada. Es también viva o es muerta, sino a la vez viva y muerta, la cazadora de astros de 1956 de Remedios Varo. Esta enigmática urgencia vital para comunicar con lo indiscernible entre real y surreal, entre muerte y vida, con la surrealidad, nos enseña el tríptico Cristo yacente de 2003, tan impactante. La siguiente. Y antes, no, antes. Si puedes empezar antes. El tríptico Cristo yacente, del pintor Julián Pablo Fernández, prior del convento de Santo Domingo, de la Ciudad de México. Es un Cristo sexual, un Cristo muerto antes de la resurrección, un Cristo del dolor. Y de la luz, y de la luz que llega. Y pondré el contrapunto del tríptico, este angelito, la siguiente, de Arturo Rivera, este angelito. Y citaré también la française Francis Picabia. Después. Le surréalisme crucifié de 1924, comme on a dit, Louis Aragon. El horror, a la vez sereno y evidente del Cristo yacente del Fray Julián Pablo, como del Angelito,
parece ser el principio desta obediencia vital. Ahora y hoy es el cine que nos permite encontrarnos con muertos que vuelven en forma de imágenes, que retornan como vivos ante nuestros ojos, así como la experiencia de los surrealistas consistió en reunir la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo. La pantalla que fija nuestros ojos, así como nosotros la fijamos en la sala oscura, no deja de evocar aquel ojo en la tumba que miraba a Caín y aquel ojo con la sangre derramada de un perro andaluz de Luis Buñuel, de 1929, que sigue mirando a cada uno que lo ve. La siguiente. Merleau-Ponty escribió lo que podría ser el análisis de una escena de un perro andaluz. La siguiente. Cuando los acontecimientos de la calle, la aglomeración, el accidente, vistos a través de los vidrios de una ventana, que detienen su humor, son llevados a la condición de puro espectáculo e investidos de una especie de eternidad, se tiene la impresión de acceder a otro mundo, a una surrealidad, porque por primera vez se rompe el compromiso que nos liga al mundo humano, porque verá traslucirse una naturaleza en sí. Fin de la cita de Merleau-Ponty, el filósofo Merleau-Ponty. Aquí, un acontecimiento sagrado, texto, imagen, canto, etc., es conducido a la condición de puro espectáculo e investido de una especie de eternidad. El que ve, puede levitar, dejar de alimentarse, atravesar el agua o el fuego, acceder así a una surrealidad. Aquí la verán, como lo enseñan juntos Francisco Toledo y Carlos Monsiváis. No es pues un mensaje en tanto que tal lo que está en juego en la percepción surrealista, sino la emoción. La poesía hace irrupción en el arte cinematográfico. Las nupcias entre la imagen fílmica y la imagen poética son creadores de una nueva realidad, un otro mundo, y tienen que parecer escandalosas o subversivas. Se intensifica la vista, aquí. Se intensifica la vida, aquí se produce la surrealidad. Se desmoronan las fantasmales convenciones sociales, morales o artísticas de que está hecha nuestra realidad. Y en esas ruinas del horror surge una nueva verdad, la del hombre y de su deseo. Hay más que un ataque a la llamada realidad, hay la revelación de otra realidad humillada por la civilización contemporánea. Y, por ejemplo, toda la obra de Buñuel tiende a provocar la erupción de algo secreto y precioso, puro y terrible, horrible, escondido por lo real, entre real y surreal, visible e invisible, esta surrealidad absoluta de que trataron Breton o Artaud. En Los Olvidados de 1950, hecho aquí en México, Buñuel lleva hasta sus límites sus primeras intuiciones. El mundo está poblado de huérfanos. Llama fría, hielo volcánico, escribió Octavio Paz a propósito de Los Olvidados. No es la surrealidad absoluta, el horror absoluto. La siguiente. Todos los Cristos de dolores y de sangre en las iglesias mexicanas, en contrapunto de los corazones arrancados de los siglos pasados. Aquí vemos el Santo Cristo de la Profesa de San Felipe Neri de la Ciudad de México. En pleno siglo XXI, época tecnológica y materialista, las creencias y representaciones religiosas vuelven a estar en el centro del debate ideológico y político, despiertan pasiones, conmueven a multitudes,
Así, en la ciudad de Querétaro, el día del Viernes Santo pasado, hace 2 semanas, se inauguró una muestra llamada Católica in the Street del artista Valerio Gámez. La muestra consistió en vestidos contemporáneos, ornados de cruces, exvotos, escapularios, diversos, estatuas santas, etc. Mientras que las procesiones se desarrollaban, se iban por las calles. Aquí, el visionario ve del mismo modo en que es visto. Delante de Tlatelolco. El visionario se ve dentro de su visión, del mismo modo en que es visto. Pero, ¿quién ve y quién es visto? ¿Quién vive y quién se ha muerto? Entre la ausencia y la presencia, entre el pasado y el futuro, ¿qué es lo cotidiano y qué es lo festivo, lo sagrado? Así me fait ça. Así de ver. ¿Qué es lo cotidiano y qué es lo festivo, lo sagrado? ¿Qué es real y qué es surreal? De este modo, cada uno de nuestra contemporaneidad, entre lo real y lo surreal, en su realidad, elabora su propia subjetividad. Cada uno hace la película de su vida entre lo real y lo imaginario, ahora interpretándola, comentándola, ahora olvidándola o integrándola en su vida. Se trata siempre de ver y de volver a ver a cuerpos que no se subordinan a las aceleraciones del tiempo. Este trabajo de memorización surrealista, gracias a la poderosa abuela del surrealismo en México, como la denominó el escritor Alberto Ruiz Sánchez, como el trabajo de revisionado de la película o de la visión mística, de identificación y de participación, es una verdadera manera de hacer por medio de la repetición del trabajo del surrealismo, por medio del ensayo sin cesar renovado. Así, somos convocados a una recomposición de la escena de lo visible para entender y vivir hoy de manera más intensa, para tomar en cuenta el deseo y la energía de todos los corrientes de la sociedad, el deseo y la energía de la vida. Podemos considerar que algún tipo de fe surreal es indispensable para soportar la vida y sobre todo la certeza de la muerte. En cualquier caso, Dios se abre paso a codazos de nuevo hasta el proscenio del teatro mundial de la globalización. Para terminar, veremos la pintura de Max Ernst, La Roda de Luz, de 1925, la de Alberto Gironetti, Bola en Equilibrio, de 1930, como un mundo que hemos que mantener en equilibrio. Así, los surrealistas, a partir de su experiencia en México, nos dan a adquirir hoy la conciencia de la interpretación constante de esas dos actividades, sentir y conocer. Entonces se puede, en el plano sensible, sobrepasar el sufrimiento que engendre la lucha del principio del placer y del principio de la realidad,
y en el plano intelectual conciliar el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional. En México, nunca como ahora, la realidad no ha venido a llenar con más esplendor las promesas de la inspiración. Encontramos siempre el México surrealista en el dinamismo que confiere la mezcla de sus razas, así como en sus aspiraciones más altas. La aventura francesa en México no se ha acabado con el llamado movimiento surrealista. La experiencia estética surrealista desplaza algo en el espectador de hoy, algo que todavía no había ni comprendido, ni sentido, ni experimentado. Gracias a la poderosa huella del surrealismo, México da a entender hoy y siempre lo que importa, se queda en la surrealidad, el presente del pasado, el presente del presente, el presente del porvenir, para aprovechar la energía del ciclo infinito de la vida y de la muerte y del horror, para abrir caminos nuevos de esperanza y de ética, y también, quizás sobre todo, cómo puede vivirse cara a lo inevitable, sin concesiones al pánico ni excesos de esperanza. Así se desarrolla de manera totalmente sorprendente, inesperada, una sensibilidad surrealista en que Francia y México se quedan estrechamente ligadas. Muchas gracias.